Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 484, Mensajero de malas noticias. La forma de la pregunta no era buena. El Rey León III, aunque se trataba de Rubina, instintivamente la ignoró. No es que lo haya cortado todo. Los 80 florines de intereses del dinero prestado fueron pagados sin falta. Así que no es que lo haya cortado. ¿Por qué de repente eso? De repente una sospecha asomó en la mente del Rey León III. ¿Acaso tengo que pedirle permiso a mi esposa? ¿Es eso lo que quieres decir? Actualmente las finanzas de la corte de San Carlo estaban a cargo de la exduquesa Rubina. Sin embargo, el Departamento de Asuntos Generales bajo el rey pagaba los presupuestos al Palacio Principal y al Palacio del Príncipe, y Rubina tenía autoridad sobre todo el Palacio Principal y parte del Palacio del Príncipe. ¿Qué has hecho tú para que ahora codicies incluso el presupuesto? No es eso. Rubina agitó rápidamente las manos. Es que hay un rumor extraño circulando. Habla claro. Rubina realmente quería huir, pero a estas alturas no podía fingir que no había oído nada y marcharse. Cerró los ojos con fuerza y gritó. El príncipe Alfonso dijo que no podían ir a Taranto. Ahora era principios de invierno, y todo el palacio real ya se había trasladado a la villa de Taranto. El retraso en el traslado este año se debió a la princesa Julia Helena. El marquesado de Manchique la había enviado al reino etrusco para que se casara en Palacio Carlo. Mientras el compromiso, el matrimonio y todo lo demás no se había llevado a cabo, la princesa Julia Helena era una invitada que el reino etrusco había recibido en Palacio Carlo. Era una carga llevarla a la villa de Taranto. Si Manchique protestaba diciendo que era un secuestro, no tendrían nada que decir. Tampoco podían dejar a la princesa en el Palacio Real vacío. Esto se debía a que Palacio Carlo en invierno se vaciaba realmente para la eliminación de basura y desechos. Así que el Rey León III estaba esperando en Palacio Carlo hasta que el marquesado de Manchique aprobara el cambio de cónyuge de la princesa Julia Helena. Fue una decisión audaz que ni siquiera consideró la posibilidad de ser rechazada. Ah, es verdad. Taranto. Murmuró el Rey León III. Taranto, ¿por qué no pueden ir si pueden? Para el rey, el viaje del Palacio Real a Taranto era un evento completamente natural. Si él gritaba «vamos», la corte se movía diligentemente y los nobles lo seguían usando sus propios fondos. No podía entender por qué se hablaba de Taranto en ese momento. La duquesa Rubina, observando al Rey León III, dijo: «Dicen que no pueden bajar porque el presupuesto del Palacio del Príncipe ha sido cortado y no tienen dinero para la mudanza». El Palacio del Príncipe no iría a Taranto. Esto era, de hecho, una declaración del príncipe Alfonso. Alfonso, al darse cuenta de que el Rey León III no tenía intención de expulsar a Isabella, quiso proteger a su esposa a su manera. Si no quería tener a Ariadne en el mismo espacio que la condesa Contarini, podría haberla dejado fuera del Palacio Real, pero no tenía intención de someterse a su padre de esa manera. Por ahora, la forma más segura era no acompañar a la familia real a Taranto. Las razones se añadieron por sí solas. El príncipe no necesitaba hacer una gran declaración. La condesa Manfredi, madre del señor Manfredi, le regañó cuando éste visitó su casa. «Hijo, ¿no deberías prepararte para ir a Taranto? Mamá te ha hecho una camisa de invierno ligera». A las palabras de la condesa, el señor Manfredi, su segundo hijo, respondió con la boca llena de pollo asado hecho por su madre. «Madre, nosotros no vamos». «¿Qué? ¿Solo tú?» «No, todo el Palacio del Príncipe». Para la sociedad de San Carlo, esto era como decir que no comían o que no iban a la iglesia. El hecho de que toda la corte se dirigiera a Taranto para pasar el invierno era una rutina tan arraigada y que todos realizaban cada año. ¿Por qué demonios? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué no hay dinero? El presupuesto ha sido cortado. El dinero que el príncipe te da a ti. La condesa Manfredi era una mujer que culpaba a sus hijos antes que a los demás. Con razón, como no haces nada, el príncipe no confía en ti y no te paga el sueldo. Ay, mamá,
es el presupuesto completo que la familia real le da al palacio del príncipe, no mi sueldo. Esto fue aún más impactante para la condesa Manfredi que la noticia de que el sueldo de su hijo había sido cortado. ¿Qué Su Majestad el Rey le hizo eso al príncipe, a ese príncipe de oro? La sociedad noble de San Carlo, que ya estaba muy atenta a los movimientos del Palacio Real, difundió esta sorprendente noticia a la velocidad de la luz. Su Majestad el Rey León III cortó por completo el presupuesto de Su Alteza el Príncipe, sin dejar ni un céntimo. Los detalles de los 80 florines en los que el Rey León III había puesto tanto esfuerzo fueron eliminados en el proceso de difusión de la noticia. Era algo natural. ¿Por qué demonios? No se ha dado una razón oficial, pero ¿no será porque golpeó a su amante? Imposible, la condesa Contarini se lo merecía. Pero, no hay nada más. ¿Ha hecho algo malo Su Alteza el Príncipe Alfonso a Su Majestad el Rey? ¿Le ha causado alguna vez un disgusto? Escapó por sus propios medios de las garras de los galos, en la Tierra Santa engrandeció a la nación, e incluso fundó una orden de caballeros. El único defecto de Alfonso era uno. El matrimonio. Sin el permiso de su padre, a su antojo. Sin embargo, siempre hubo una refutación. La brillante actuación de la condesa Contarini fue un trampolín para el avance. Pero si hubiera traído a una mujer casada como Isabella de Mare por su cuenta, no lo sé, pero ¿la mujer que trajo es una mujer cualquiera? Eso es cierto. Tiene muchos talentos, mucha riqueza, es inteligente, culta y devota. ¿Y le falta belleza, o es mayor? Es mayor. Eso es porque el príncipe lo arrastró, ¿no? Esos dos ya tenían rumores cuando la reina Margarita estaba viva. Al final, se hizo cargo de su mujer. ¡Ay, nuestro príncipe sin duda! Y esta reunión era, sobre todo, un lugar para condenar al Rey León III. Un padre que no ayuda a su hijo, sino todo lo contrario. Y si la razón fuera que no le gustaba la pareja de su hijo, lo habría cortado mucho antes. Han pasado meses desde que la princesa Julia Elena apareció en sociedad. Es cierto. ¿Y si se trata de Su Majestad el Rey León III? El Rey León III era una persona capaz de enemistarse con su único heredero legítimo por culpa de su amante. Esa era la evaluación de la gente de la sociedad. Las personas mayores recordaron, después de mucho tiempo, las excentricidades del Rey León III cuando la reina Margarita llegó por primera vez al reino etrusco, quien no solo no expulsó a Rubina del palacio real, sino que la recibió abrazada a su costado. ¿Recuerdan lo que dijo entonces? Dijo que el trabajo de una amante oficial era recibir a los dignatarios extranjeros, por lo que era apropiado que Rubina se reuniera con la princesa Margarita. Se decía mucho que si Su Majestad el Rey anterior hubiera estado vivo, lo habrían golpeado hasta la muerte. Incluso entonces. Después de eso se desató una ola de comentarios sobre qué estaba haciendo con su propio hijo por culpa de una amante, que estaba ciego por las mujeres, y que aunque su hijo ya era mayor, no sentía compasión por su nieto. Luego el tema se trasladó al contenido más importante. Pero entonces, ¿quién paga el sueldo de los caballeros del casco negro? ¿Que no lo pagaba Su Majestad el Rey por separado? Los que no lo sabían se sorprendieron de verdad. No. Si fuera así, que Su Majestad el Rey siempre pedía permiso al príncipe Alfonso cada vez que movilizaba a los caballeros del casco negro para los eventos ceremoniales. Sé que no hay fondos nacionales separados y que los gastos de mantenimiento se cubrían con el presupuesto del Palacio del Príncipe. Este era un nuevo tema que afectaba considerablemente al Rey León III. Era común que un rey se distrajera con asuntos de faldas y realizara actos irracionales. Un poco de lujo, un poco de favoritismo, en el gran esquema de las cosas, no era importante. Desordenar la línea de sucesión era importante, pero era un asunto del futuro lejano. Como no iba a pasar nada de inmediato, podía hacerse el ciego y fingir que no lo sabía. La defensa nacional no era así. ¿Entonces Su Majestad el Rey cortó unilateralmente los fondos para el mantenimiento del ejército? La sociedad se agitó, y había una razón para esa preocupación. La preocupación de las damas se extendió rápidamente desde las anfitrionas de cada familia noble a sus maridos. ¿Quién nos protegerá si el reino de Gálico vuelve a invadir con esa caballería pesada de Montpellier? No, querido. Eso no es lo importante ahora. ¿Qué pasa si la orden de los caballeros del casco negro,
estacionada justo a las afueras de San Carlo, apunta sus espadas a San Carlo. Todos palidecieron. Reciben órdenes del príncipe Alfonso, ¿cómo podría pasar eso? Pero la mayoría son extranjeros, si se retrasan los pagos, no se puede garantizar su lealtad. Era una preocupación natural para los etruscos, acostumbrados a los condotieros. Era costumbre que los condotieros y mercenarios sin dinero se convirtieran en bandidos. No, eso no pasará, los salarios de los caballeros se están pagando normalmente. ¿Con qué dinero? Dicen que la condesa Ariadne de Mare los está pagando de su propio bolsillo. La mayoría de la gente se sintió simplemente aliviada, pero los que tenían criterio lamentaron la situación en la que una simple condesa financiaba solo la defensa nacional. Es el fin de los tiempos, el fin de los tiempos. Dicen que es la santa de los pobres, pero ahora está manteniendo incluso a los nobles. Siempre hubo quienes se preocupaban demasiado. Esto es inaudito. Si esto sucede, Su Majestad el Rey no tendrá nada que decir, incluso si se dice que son las tropas privadas de la condesa de Mare. Sin embargo, ni siquiera ellos pudieron organizar una colecta de fondos o contribuir al mantenimiento del príncipe Alfonso. Hacerlo sería como invertir su propio dinero en las fuerzas personales del príncipe. Aparte de la condesa de Mare, que estaba ligado al príncipe por matrimonio, eso era un lujo más allá de esparcir monedas de oro al aire para las familias nobles comunes. Tanto los que simpatizaban con Alfonso como los que admiraban u odiaban la influencia de la condesa de Mare estuvieron de acuerdo en un punto. León III había hecho algo que no debía. La duquesa Rubina, la predecesora, se sorprendió por la creciente opinión pública en la sociedad noble y corrió hacia León III. Su Majestad, realmente no cortó el presupuesto del palacio del príncipe, ¿verdad? Rubina no le transmitió a León III las historias anteriores. Ser un mensajero de malas noticias solo trae flechas. Y sinceramente para ella era mejor que el presupuesto de Alfonso se cortara por completo. La defensa no era asunto de Rubina. Este país había existido por más de 300 años, así que seguiría funcionando bien por sí solo para siempre. Lo único importante era quitarle el trono al príncipe Alfonso y dárselo a su propio hijo. Que el presupuesto del príncipe se cortara sin que ella hiciera nada era como sonarse la nariz sin usar las manos. Sin embargo, por la mirada, la actitud y la forma de preguntar de Rubina, León III pudo ver lo que se escondía detrás de la historia. Su Majestad, ahora hay un gran problema. Rubina no le transmitió a León III todos los detalles de la opinión pública de la sociedad noble, pero sentó a su hijo César y le contó todo de la A a la Z. Dios mío, y entonces esa mujer sacó un pagaré de 4.000 ducados. La envidia y los celos brotaron de los ojos de Rubina. Pensé que no se iría a la quiebra porque era un pagaré, pero cuando lo llevé a Camino Rosso Albero, el comerciante de Lemu lo cambió por ducados de oro sin decir una palabra.